Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a continuar con la temática de los 6000 años de pecado y Jesús viene por segunda vez. Anteriormente hemos estado analizando sobre la parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Iglesia que proviene de la misma rama de la Reforma Protestante, de la cual ellos se introdujeron para poder hacer que las personas se alejaran de esas doctrinas que la Inquisición, el papado y el Vaticano en general estaban implantando para poder cambiar totalmente el significado de la palabra y hacer creer cosas a las personas que son totalmente falsas y que no provienen de las mismas de las enseñanzas de Jesús y en general del Antiguo Testamento, y que ellos se encargaron de hacer todos esos cambios para hacer creer a la gente que esa doctrina los iba a llevar realmente a la salvación, y que era totalmente lo contrario, sino a la perdición y no la salvación. Pues en general la Reforma Protestante se encargó de hacer todo ese desarrollo, todo ese procedimiento para que la Biblia en general se pudiera dar de la manera como tiene que ser, como realmente es. Y en general, pues sabemos que los valdenses, los cátaros, los hugonotes y entre otros más, fueron los que normalmente lucharon para poder seguir predicando la palabra y que la palabra en general permaneciera firme durante muchos años. Por ello, ellos fueron realmente parte de esa misma raíz de las mismas de las directas enseñanzas de Jesús. Bueno, pasando directamente ya en donde hemos dejado la temática anteriormente, en el último video, donde hicimos este cuestionamiento sobre son las creencias de los adventistas del séptimo día basadas en la raíz bíblica. Pues aquí vamos a hacer una comprobación bíblica de las creencias de los adventistas del séptimo día, para comprobar si realmente ellos siguieron realmente las doctrinas como la Biblia indica. Palabra de Dios indica realmente acerca de todas esas creencias. Anteriormente hemos mencionado sobre Ellen White un poco, y que ella es realmente una profeta de Dios. Eso es algo que distingue a los adventistas del séptimo día de otras religiones. Pero si usted lee los libros de Ellen White en general, usted va a notar cómo todos sus escritos, en general todos, reflejan y las características como el ser humano actualmente está viviendo en su plena concupiscencia. En general, los escritos de Ellen White reflejan hasta la misma vida de cada uno de nosotros cuando los leemos en general, y sobre todo en aquel tiempo ella profetizó sobre diferentes tipos de alimentación, de educación, sobre todo de cómo se iba a comportar en general el ser humano durante todos los últimos años antes del retorno de Jesús. Y todo eso está demostrado a través de los libros, de todos sus escritos. Y podemos identificar a través de ellos la profecía y sobre todo el cambio radical que hubo del protestantismo, y que actualmente lo está en proceso, y que el protestantismo se ha vuelto apóstata, que se ha apartado de la verdad de la palabra de Dios. Y todos estos son datos que ella ha
escrito en todos sus libros para que la gente despertara la gente del fin de los tiempos despertara para poder seguir a Dios como en verdad es, fuera de tradiciones y de doctrinas que los iban a desviar totalmente de la palabra. Pero en general, todo esto es lo que Ellen White realizó durante muchos años de su vida, y que fue inspirada realmente por el Espíritu Santo, y todo esto lo vamos a comprobar. Aquí he colocado un texto, un capítulo de Daniel, el capítulo 1, que nos habla un poco acerca de lo que es la alimentación. Recordemos que al principio, cuando vimos sobre las creencias de los adventistas del séptimo día y las doctrinas que ellos realizan, que ellos practican, vimos sobre todo el tipo de alimentación que ellos promovían, el vegetarianismo, y que actualmente tiene que haber alguien que esté siguiendo la verdad y que no haya sido apóstata ya de la iglesia adventista, que se haya apartado. El capítulo de Daniel 1 dice: En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel, Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Pues, pausándola aquí, realmente que era de lo que se alimentaban estas personas, pues algo que realmente Dios aborrecía, ¿no? Y que pues Dios mismo se los indicó por la razón de que esto no les iba a dar una lucidez mental, porque aquí ya está relacionada la alimentación con la sabiduría. Por eso está aquí mencionando muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda la sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Es muy curioso esa relación, ¿no? Pues realmente las personas que son vegetarianas son personas que tienen una lucidez mental y que captan más las cosas, que son más su inteligencia, tiene una mentalidad lúcida, pues es una mente lúcida en general, que pues captan mejor los conceptos. Y después dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea a vosotros, a vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar,
que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Aquí ya vemos unos ejemplos de comida que pues les dieron a Daniel. ¿Para qué? Pues como lo dice el texto, simplemente para poder tener una mejor claridad mental, un mejor entendimiento y sobre todo de buen parecer e idóneos, ¿no? Para estar en el palacio del rey. Pues estas son características y son parte de cosas que muchos ignoran y que muchas religiones no consideran. Esto es difícilmente y casi imposible encontrar a personas que realmente pues practiquen todo este tipo de cosas, lo pongan en práctica. ¿Por qué? Porque Dios pidió una alimentación especial para aquellas personas que buscaran el conocimiento y poder tener una mejor lucidez mental, como lo he mencionado. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos otros muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Otra característica curiosa de cómo es que ellos comenzaron, ellos siguieron una alimentación totalmente diferente a la de los siervos del rey, y cómo Dios les dio ese conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. Es sorprendente, pues como una característica como la alimentación, el poder llevarla de la manera adecuada, con temperancia, templanza, todas esas son características que nos pueden dar un mejor carácter y sobre todo una mejor calidad de vida. Porque no solamente la calidad de vida es física, sino que también es interna. ¿Por qué? Porque en general los que consumen distinto tipo de sustancias químicas, como es el café, como es la carne, son personas que pueden llegar a tener problemas con la misma con las venas, con el sistema nervioso en general, que el mismo café es el que altera y también afecta parte del cerebro, así como los alimentos procesados que vemos cada vez que vamos al súper, y que cada vez se limitan más los alimentos naturales, y que cada día nos estamos desviando del origen, de nuestros orígenes, de los frutos, de las verduras en general, que no son ni siquiera, que ni siquiera están procesadas, sino el día de hoy ya estamos consumiendo hasta las mismas verduras enlatadas,
que ya tienen un consumidor, y todo eso va afectando distintas partes de nuestro cuerpo, y que poco a poco eso va minando nuestra salud. Ahora vamos a un capítulo de Ezequiel, el libro de Ezequiel, que también nos habla un poco al respecto, y dice: y tú, hijo de hombre, toma una tableta de barro, ponla delante de ti y graba en ella una ciudad, Jerusalén, y pon sitio contra ella, edifica un muro de asedio contra ella, echa un terraplén contra ella, pon campamentos delante de ella, y coloca contra ella arietes alrededor. Entonces toma una sartén de hierro y colócala como un muro de hierro entre ti y la ciudad, y dirige tu rostro hacia ella y quedará bajo sitio. Tú la sitiarás. Esta es una señal para la casa de Israel. Y tú acuéstate sobre el lado izquierdo y pon sobre él la iniquidad de la casa de Israel. Por el número de días que estés acostado sobre él, llevará su iniquidad. Pues yo te he asignado un número de días igual a los años de su iniquidad. 390 días tú cargarás, pues, con la iniquidad de la casa de Israel. Cuando los hayas cumplido, te acostarás por segunda vez, pero sobre el lado derecho, y llevarás la iniquidad de la casa de Judá. Te la he asignado por 40 días, un día por cada año. Entonces dirigirás tu rostro y tu brazo desnudo hacia el sitio de Jerusalén, y profetizarás contra ella. He aquí, te ataré con cuerdas para que no puedas volverte de un lado a otro, hasta que hayas cumplido los días de tu sitio. Y tú toma trigo, cebada, habas, lentejas, millo y centeno. Ponlos en una vasija y hazte con ellos pan, conforme al número de días que estés acostado sobre tu lado. 390 días lo comerás. El alimento que comas será de 20 ciclos de peso por día. Lo comerás de tiempo en tiempo y beberás el agua por medida. La sexta parte de un hin la beberás en tiempo. Comerás torta de cebada, habiéndola cocida sobre excrementos humanos a la vista de ellos. Entonces el Señor dijo: así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones donde yo los arrojaré. Y yo dije: ah, Señor Dios, he aquí nunca me he contaminado, porque desde mi juventud hasta ahora nunca he comido animal muerto o despedazado, ni jamás ha entrado en mi boca carne inmunda. Entonces él me dijo: mira, te concedo que prepares tu pan sobre estiércol de vaca en lugar de sobre excremento humano. Me dijo además: hijo de hombre, he aquí, voy a romper la provisión de pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con temor, para que al escasear el pan y el agua se aterren unos a otros y se consuman en su iniquidad. Aquí vemos un ejemplo. Bueno, esto en parte ya es profético, porque ya hemos tratado sobre esos 390 días en los videos anteriores, pero aquí lo que debemos destacar es el tipo de alimentos que estamos viendo aquí, y cómo se hizo un pan. Ezequiel se hizo un pan con todos ellos, pero vemos aquí una representación, pues, de profecía, pues, de cómo le va a ir al pueblo de Israel, ¿no? En general, de cómo es que, pues, de la contaminación, ¿no?, que hubo en aquel tiempo. Y sobre todo aquí destaca algo Ezequiel, donde exclama y dice que nunca ha comido animal muerto o despedazado, y ni jamás ha entrado en mi boca carne inmunda. Y esto lo podemos ver actualmente en la carne que comemos. A veces no sabemos realmente cómo el animal murió. Si murió de una manera, pues, de que lo despedazaron, lo mataron de una manera, pues, no lo sé, violenta, no lo sé. Hay diferentes formas, ¿no?, de cómo pueden matar a un animal para poderlo consumir.
pues sabemos que la carne que realmente es demasiado dura es cuando el animal muere de una manera terrible, ¿no? Que sufre, que al sufrir pues la carne queda ya completamente dura. Es por eso que a veces hay partes de ciertos cortes de carne que están algo duras, porque quizás ese animal murió de una manera eh, terrible, ¿sí? O sea, violentamente, y pues no utilizaron los procesos adecuados para que el animal pues muriera de una forma totalmente diferente, ¿no? En lugar de haber muerto de una forma pues de que lo hayan despedazado, etcétera. Ahora vamos al capítulo 14 de Romanos, que dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme porque es poderoso el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pues esto es de realmente cada quien tiene su decisión, ¿no? Toma sus decisiones a si seguir a una alimentación adecuada, cuidar su cuerpo, que sabemos que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y nosotros no podemos hacer de él lo que queramos, como muchas ideas en la sociedad se han metido para que esto se piense de esa forma, y para que cada quien tenga su libertad de hacer lo que quiere, cuando realmente nosotros no podemos hacer lo que queramos. Más bien, no debemos hacer lo que queramos, porque podemos hacerlo, pero porque no conocemos realmente a Dios. Y cuando conocemos a Dios y buscamos obedecerle y tener esa obediencia, porque a través de esa obediencia vamos a poder obtener una fe, adquirir esa fe aún mayor, incrementar esa fe en Él, y cada vez estar más seguros de nosotros mismos y para con Dios, de que Él va a hacer su obra, siempre y cuando nosotros cumplamos todos sus mandamientos, su ley en general, y sobre todo, como lo estamos hablando aquí, el régimen alimenticio. Pero cada quien decide qué camino tomar. Porque está escrito, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé, confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel, porque en Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien,
porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, que el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pues es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Pues creo que esto es suficiente para poder comprender el por qué debemos de cuidar nuestra alimentación. Pues realmente el ejemplo que nosotros demos al seguir el Evangelio y al practicarlo, debemos considerar sobre todo la imagen que tengamos nosotros ante las personas a las que predicamos el Evangelio. Por supuesto que nos podemos equivocar en algo, pero debemos evitar equivocarnos, porque realmente estamos trabajando para Dios. Es como si nosotros trabajáramos en alguna planta o en algún lugar muy importante donde hay muchas ventas y que por algo que nos haga falta o por algo en lo que nos equivoquemos estamos retrasando las entregas con el cliente, estamos perdiendo. Y si algo estamos haciendo mal, pues muchas de las cosas que otros están haciendo pues irían también para abajo, porque somos un elemento. Por tanto, lo mismo pasa con la palabra de Dios. Al momento de predicar, nosotros ya estamos comenzando a trabajar para Dios y para que su palabra pueda ser esparcida a través de varias naciones. En nuestro caso, si no tenemos la posibilidad de viajar por el mundo, pues a los únicos a los que podemos predicar es a los que están cerca, por donde vivimos, por donde o por el trabajo, por la escuela, etcétera, por el gimnasio, por el parque, etcétera. Podemos predicar a todas esas personas. Por tanto, pues aquí la comida es un factor muy importante, porque si nosotros no estamos reflejando esa imagen de que comemos cualquier cosa y ni siquiera sabemos realmente qué es lo que contiene una bolsa de papas empacadas, una lata de frijoles con procesados, ejemplos que son de los cuales nosotros podemos notar que ahí pues estamos mostrando una imagen totalmente diferente. Y si podemos hacer una comparación, ponemos una imagen de una ensalada y ponemos una imagen de un alimento empacado, en general, o de alguna hamburguesa procesada de algún restaurante típico como McDonald's, Burger King, etcétera, pues ahí podemos notar una diferencia muy drástica. Y es muy evidente la diferencia porque pues de lo natural nos estamos volviendo a lo artificial. Por eso es que toda esa cadena de restaurantes que promueven esa alimentación, pues a ellos, ustedes se han cuestionado si realmente a ellos les importa tu salud, o es porque es realmente su negocio. A ellos les interesa tener más ventas, tener ganancias y que se puedan expandir cada vez más, y que lo han logrado y se ha hecho a través ya de muchos años, porque todas estas cadenas de restaurantes de comida rápida pues no nos llevan a algo, a una buena salud. En fin, pues
yo lo dejo yo hasta aquí, yo lo voy a dejar hasta aquí. Y en el siguiente video vamos a continuar con un poco más acerca de esta de este subtema. Podríamos clasificarlo de esa forma porque pues es parte de para poder comprender si realmente las doctrinas de la iglesia adventista son realmente eh, verdad, si son conforme a la palabra de Dios. Y vamos a seguir buscando para poder verificar si todo lo que la Biblia menciona acerca de las doctrinas que los adventistas mencionan y que practican son realmente ciertas. Y aquí ya estamos viendo que pues que en la comida pues es un punto muy importante de por qué ellos estuvieron practicando ese vegetarianismo y que actualmente puede haber personas, que ya es muy difícil encontrarlas, que realmente sigan la verdadera doctrina bíblica. En fin, pues los dejo con esta reflexión de todos estos textos bíblicos y espero les haya gustado el video y sin más les mando un abrazo y los vemos en el siguiente video.